Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Mi saludo para todos y cada uno de ustedes, amables hermanos, amados amigos. Un gozo poder acercarme hasta ustedes a través de esta transmisión, de esta reflexión de la palabra del Señor. Nuestro tema para estos días: ¿cuándo se desvió la iglesia? Ese cuándo se desvió la iglesia no es una referencia cronológica, no es a determinar un momento, un tiempo, más bien a determinar unas circunstancias. ¿Qué llevó a la iglesia a ese desvío? ¿En qué momento, no de la historia, sino de el vivir, la iglesia se desvió? Y estoy usando una palabra, se desvió, de ninguna manera estoy diciendo se perdió, se pervirtió, se dañó. Sencillamente estoy diciendo dónde se desvió la iglesia, dónde fue que la iglesia tomó, cuándo fue que la iglesia tomó un camino un tanto diferente. Es muy importante que nosotros notemos las palabras del Señor en aquel pasaje que solemos llamar la Gran Comisión, porque en ese pasaje el Señor le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra allí no es creyentes, la palabra allí es discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y concluye el texto en la versión nuestra del 60 con una declaración del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que un momento en el cual se desvió la iglesia fue cuando la iglesia dejó de lado lo que Jesús mandó. Y eso que Jesús mandó debería ser la preocupación de la mayoría o de todos los predicadores de la palabra. Cuando dejamos de lado las enseñanzas de Jesús, realmente estamos tomando un desvío, estamos tomando un camino diferente, estamos tomando una posición errada, una posición equivocada. Lo que Jesús mandó lo podemos encontrar en sus mensajes, en sus parábolas, en su compartir con la gente. Hay cosas que una persona enseña con lo que dice, y hay cosas que una persona enseña con lo que vive. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
allí hay una enseñanza, allí hay si se quiere, un imperativo. El imperativo allí es aprendan de mí, dice Jesús, que aprendamos de Él. Sin embargo, muchos parece que no lo aprendieron. ¿Qué fue lo que debimos aprender de Jesús en ese pasaje? Que Él es manso y humilde de corazón. Alguien dijo, y creo con mucha certeza, que la mansedumbre está relacionada con nuestra forma de vida entre nuestros semejantes, con nuestro prójimo, pero la humildad tiene que ver de nuestra relación con Dios. Sin embargo, hoy pareciera que lo que menos se muestra dentro de la iglesia, dentro de los círculos cristianos, es la mansedumbre y la humildad. Hay una cantidad de relaciones rotas entre hermanos y eso lleva a que la relación con Dios se rompa también, se quiebre también. Podemos nosotros hoy ver hermanos que en la misma congregación no se hablan. Alguien escribió, ¿cómo pretendemos estar al lado del que vive para siempre si no podemos convivir con el que siempre está a nuestro lado? Queremos estar al lado del que vive para siempre, pero no podemos estar con el que siempre está a nuestro lado. La mansedumbre y la humildad son dos cosas que en palabras del Señor Jesús nosotros debemos aprender de Él, aprender del Señor, no aprender de los líderes. Recuerdo escuchar en alguna ocasión a un líder decir que a él no lo podían acusar de adulterio, y es verdad, no se le podría acusar de eso. También digo, no se me puede acusar de haber robado. Bueno, tampoco quizás se le puede acusar de eso. Pero dijo, me pueden acusar de orgulloso, y lo soy. Es decir, se enorgullecía de su propio orgullo. Y realmente, cuando consideramos la enseñanza del Señor, una de las cosas que uno puede aprender de Cristo es que nunca nada lo desvió del propósito de Dios. Nunca nada lo desvió del propósito de Dios. Incluso cuando Pedro le dice que nunca tal le acontezca de ir a la cruz y las cosas que el Señor le acaba de decir, pues el Señor se refiere a Pedro como un adversario, como alguien que se está interponiendo en su camino y lo cual no debe hacer. Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo o tropiezo. La palabra escándalo y tropiezo tiene la misma connotación en su significado original. De tal manera que Jesús no le está diciendo a Pedro, tú eres Satanás. Lo que le está diciendo es, tú te me estás oponiendo a algo que debo realizar como Satanás también lo hace. Y otra de las cosas que uno puede aprender del Señor es que Él no permitió que su corazón se enorgulleciera por la fama. Si alguien llegó realmente a ser famoso fue el Señor. Dice que su fama corría por todas las aldeas, por todas partes. Donde quiera había alguien que quería conocerlo. Pero Él realmente no permitió que la fama dañara su corazón. Siguió siendo el mismo. Siguió teniendo la misma actitud. Siguió siendo el mismo Jesús. De tal manera que hoy debemos realmente volver la mirada. Es bonito aprender de los profetas, de los reyes, de la gente del ayer, y como dice el apóstol Pablo, la escritura y lo que sucedió está escrito allí para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, para edificarnos a nosotros, pero la máxima enseñanza es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera situación que llevó a la iglesia al desvío, ¿cuándo se desvió la iglesia? Cuando olvidó el significado de la cruz. Y decíamos que hoy la oveja número 100 llora de dolor, de frío, de hambre, de soledad, en medio del peligro, y la iglesia de hoy no restaura. Alguien dijo con toda realidad que el único ejército que mata a sus soldados heridos es la iglesia. Lo que llamamos cultos de restauración
a veces se convierten más bien en cultos para herir, para ofender, para nombrar a los que cayeron, para nombrar a los que fracasaron, para enorgullecernos de nuestra capacidad de estar en pie, olvidándonos que si estamos hoy de pie es por el Señor. Si hoy alguien está en pie, si hoy alguien todavía se mantiene, es por el Señor y no por su propia fuerza. Como dice el apóstol Pablo, algunos midiéndose por sí mismos y considerándose por sí mismos, dice el apóstol Pablo, no son juiciosos, realmente lo que son es desjuiciados, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18. Y en ese mismo capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo imite, no le está diciendo que lo imite en sus grandes campañas, en la cantidad de iglesias que estableció, en el número de personas que logró ganar, sino que le dice que lo imite en sus padecimientos, que lo imite en sus sufrimientos por la causa del Señor. Qué equivocados están algunos hoy cuando se ponen ellos como ejemplo, como el dechado, como que mírenme a mí, porque yo sí soy. Y Pablo llegó a decirlo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero si usted considera ese llamado de Pablo a imitar, tiene un contexto. Pablo no está diciendo es que yo me parezco a Cristo en toda mi forma de vida. El apóstol Pablo está diciendo en qué situaciones y en qué momentos la iglesia debía imitarlo a él. Y lo primero es que el apóstol Pablo dice que él no ha querido, no ha sido tropiezo ni para gentiles, ni para judíos, ni para la iglesia del Señor. Y le dice a la iglesia que no sean tropiezo para nadie. Y luego les dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí. Capítulo 11, versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Pero en qué? En que no fue tropiezo para nadie. Qué bueno que hoy haya gente que pueda levantar su cara en alto y decir, yo no he sido tropiezo para nadie. Nadie ha tropezado conmigo. Antes bien, he sido como una luz que resplandece en medio de la oscuridad para guiar a otros. Dicen que en alguna ocasión en la ciudad de Londres, cuando no existía la luz eléctrica, había un ciego, y ese ciego era conocido porque siempre andaba con una lámpara encendida, fuese de día, fuese de noche. Ese ciego andaba con esa lámpara encendida. Cuando alguien le preguntó para qué usaba esa lámpara si él no podía ver, él dijo, no la uso para yo ver por dónde voy, la uso para que los demás vean por dónde yo voy. La luz aquella no le servía de guía al ciego, le servía de guía a aquellos que caminaban, que transitaban al lado del ciego. Qué bueno que nosotros también tengamos hoy como lumbrera, como luz, nuestro propio testimonio, para que aquellos que caminan a nuestro lado puedan vernos y no tropezar con nosotros. Así que nosotros podemos encontrarnos entonces con esta maravillosa realidad de ser imitadores de Cristo y de verdad poder nosotros decir, como lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios también, en el capítulo 4 y el versículo 16, primera carta a los Corintios 4:16, el apóstol Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis
Y allí otra vez tenemos que ir al contexto para entender en qué está diciendo Pablo que lo imiten. Y está diciendo que aunque tenga la iglesia muchos años, tienen un solo Padre. Y Pablo reconoce también un solo Padre y dice que lo imiten. Luego en Filipenses capítulo 3 y versículo 17, otra vez el apóstol Pablo dice que lo imiten. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y allí no solamente dice que lo imiten a él, sino que imiten a todos los que se conducen como él. Allí Pablo lo que está poniendo de presente es sin lugar a dudas su fidelidad a Dios. Y la fidelidad a Dios de alguien merece ser imitada, sea quien sea, pero no la persona. Porque si alguien está en pie, es por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuándo se desvió la iglesia? Cuando perdió, o cuando se olvidó, o cuando se transfiguró, se cambió, se tergiversó el significado de la cruz. Número 2. ¿Cuándo se desvió la iglesia? Cuando el mensaje cristocéntrico se cambió. Cuando ya Cristo dejó de ser el centro del mensaje, el centro de la predicación, y en cambio ese mensaje cristocéntrico se cambió en un mensaje antropocéntrico, es decir, ahora el mensaje no estaba centrado en Cristo, sino que estaba centrado en los hombres, en los líderes. Se le dio más gloria a la persona que al Señor. Se le dio más gloria al predicador que a aquel de quien se predicaba. Encontramos entonces, por ejemplo, personas que, o iglesias o congregaciones que al querer hacer una campaña hablan más del que va a predicar que de aquel de quien se va a predicar. El mensaje se cambió, ese mensaje cristocéntrico se hizo a un lado y se colocó en el centro otro nombre, otra persona, otro título o otra nominación de algo. Y realmente Cristo tiene que ser el centro de nuestra predicación. De hecho, el tema central de la Biblia es la redención del hombre, y el personaje central de la Biblia es Cristo. La Biblia no se escribió para contarnos la historia de cómo Sansón le amarró las colas a 300 zorras y colocó una tea en medio de ellas. No, la Biblia se escribió para contarnos que Dios tuvo misericordia de nosotros y estableció un plan de redención que llegó a su culminación gloriosa cuando en la cruz Jesús pudo decir: consumado es. Esa es la historia. Y el personaje central de la Biblia, sin lugar a dudas, es Cristo. Y el personaje central en el culto debe ser Cristo. Y el personaje central en todas partes debe ser Cristo. Cristo y nada más que Cristo. Pero muchas veces ese mensaje fue cambiado y ha sido cambiado y sigue siendo cambiado. Si en el mensaje de su predicador es más importante alguien o algo fuera de Cristo, entonces esa iglesia está siendo o se está desviando, porque el mensaje central es Cristo. El nombre de algún predicador, incluyéndome a mí, después de unos pocos años de haber muerto, ya nadie nos recordará. Pero el nombre que tiene que ser exaltado, recordado, reconocido y glorificado por siempre es el nombre de Cristo. Fue a Jesús a quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, incluyendo la suya, confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, incluyendo la lengua suya y la lengua mía. Todos un día tendremos que confesar, querramos o no querramos, que Jesús es el Señor. Porque a ese Jesús, dijo Pedro, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y lo demostró resucitándole de los muertos.
Por eso la iglesia, cuando cambió el mensaje, cuando la iglesia dejó el mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, y la iglesia se fue por otro camino, entonces la iglesia se desvió. ¿Cuándo se desvió la iglesia? Número uno, cuando olvidó el significado de la cruz. Número dos, cuando cambió el mensaje cristocéntrico. La iglesia necesita ser evangelizada de nuevo. Cristo debe llegar a ser nuevamente el centro de la iglesia, no el nombre de la organización, no el título del pastor, no la elocuencia de nadie. Jesús y solo Jesús, el Rey de Gloria, que viene pronto. Sus pasos se oyen tras nuestras espaldas. Él está viniendo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mañana compartimos un poquito más. Esperamos usted pueda conectarse y seguir la secuencia de esta reflexión de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Feliz día.